Bienvenidos a la última clase de la unidad de animales. Específicamente vamos a hablar de los animales deuteros tomados, que son los únicos que nos quedan por recorrer en este gran grupo de filos que hemos estado viendo. Bueno, hasta el momento entonces tenemos recorrido el Filoporífera, Placozoa, Ctenófora, Cnidaria y todos los filos protostomados que involucran a Platyhelminthes, Rotífera, Molusca, Annelida, Nemátoda, Onicófora, Tardígrada y Artrópoda. Vamos a empezar entonces con los deuteros tomados, que son únicamente tres filos: Equinodermata, Hemicordata y Cordata. Sin embargo, este último es uno de los más diversos o de los más grandes y pues vamos a entrar a bastante detalle en cada uno de sus representantes. El filo equinodermata significa espinas que cubren la epidermis o piel espinada, de ahí el nombre del filo, y eso se refiere a las placas de espinas que vamos a encontrar sobre la piel de estos organismos. Características de estos organismos es primero que nada que van a tener una simetría pentarradial, que es una modificación de la simetría bilateral que hemos visto en todos los demás animales, aunque las larvas todavía mantienen esa simetría bilateral. Vamos a ver que tenemos pies ambulacrales conectados a un sistema hidrovascular para la locomoción, y eso es bastante diferente a lo que veíamos en otros organismos, ya que ese sistema hidrovascular forma una red de canales internos que se conectan a estos pies ambulacrales que se pueden extender y encoger para generar el movimiento. Estos canales se llenan de agua que es conducida desde una válvula externa llamada madre porito, y este sistema funciona en un cuerpo que, como dijimos, tiene simetría pentarradial pero no tiene segmentación. Eso quiere decir que no tenemos cefalización en estos organismos, no hay una cabeza como tal, y la fecundación es externa, y los órganos o sistemas de órganos como tal son limitados. Vamos a ver a continuación que usualmente tenemos órganos reproductivos, un sistema nervioso alrededor de los canales del sistema hidrovascular, un sistema digestivo, y básicamente eso es todo. Entre estos organismos tenemos a las estrellas de mar, a los erizos de mar, a las galletas de mar, a los pepinos de mar, y vamos a ir viendo cada una de sus clases poco a poco. Pero antes de eso, pues vamos a ver en más detalle qué son los pies ambulacrales. Como les dije, usualmente estos organismos van a tener, no van a tener una segmentación o una parte que forme cabeza. Entonces usualmente hablamos de la parte oral, que es la parte inferior del organismo, donde está la boca, y la parte aporal, que es la parte superior o la parte dorsal del organismo, donde usualmente está ubicado el ano. En la parte oral, entonces en la parte inferior, vamos a tener estos pies ambulacrales que están conectados directamente a los canales del sistema hidrovascular, que llamamos canales radiales, que a su vez están conectados a un canal anillado o un canal circular en el centro, que se conecta a ese disco central, que a su vez está conectado hacia afuera por el madreporito. El madreporito, como dijimos, es una válvula que permite o regula la entrada de agua hacia todo este sistema hidrovascular. Los pies ambulacrales entonces se pueden llenar de agua estirándose, o pueden liberar el agua hacia los canales encogiéndose. El conjunto de todos estos piecitos ambulacrales estirándose y encogiéndose es lo que va a causar el movimiento de este organismo. Y estos canales radiales van a estar también inervados por un nervio radial, que es lo que permite la contracción muscular que conforma a los pies ambulacrales. Bueno, la primera clase es la clase crinoidea, también llamados lirios de mar, y estos van a ser organismos que en algún momento se creyeron completamente extintos porque fueron registrados primero del
o como parte del registro fósil, y hasta después se encontraron representantes vivos. Los lirios de mar van a caracterizarse porque algunos tienen un pedúnculo con cirros que los anclan o los adhieren a un sustrato, y algunos otros son libres, sin pedúnculo, que suelen moverse más fácilmente. Estos son organismos filtradores, usualmente filtran plancton, bacterias y organismos pequeños, y van a caracterizarse porque la boca y el ano están en la parte superior, formando un canal en forma de U como parte del tubo digestivo. Van a tener entonces segmentos llamados pínulas, que usualmente están ramificados, y van a tener entonces el segmento oral en el cáliz y un cono anal que, como les dije, forma una especie de U. Hay algunos que pueden ser de vida libre o movilizarse, y hay otros que son pedunculados y que se adhieren a un sustrato, aunque eventualmente pueden moverse de un lado al otro. Acá vemos uno en el registro fósil, y esta es una de las razones por las que creíamos que eran organismos extintos. Luego tenemos la clase asteroidea, que es la clase donde vamos a encontrar un madreporito bien formado. El madreporito está en la zona aboral, usualmente del lado del ano, es decir, no está en la parte central, sino hacia un lado del disco central. Tiene la parte oral con la abertura de la boca. Usualmente parte del estómago, de los intestinos, es proyectado hacia afuera, ya que estos son depredadores o son carroñeros. Tienen el surco ambulacral en cada uno de los brazos con los pies ambulacrales, y se caracterizan porque pueden regenerarse. Hay más o menos 1500 especies, y hay estrellas que pueden tener 5 brazos o estrellas que pueden tener más de 5 brazos. Las características pues son las espinas en la piel, el madreporito y el ano en la zona aboral, la boca, los surcos ambulacrales y los pies ambulacrales en la zona oral. Luego tenemos la clase equinoidea. Estos van a diferir de los anteriores porque tienen una forma globosa, pero aún en esa forma globosa van a tener la simetría pentarradial. La diferencia es que no tienen brazos. Sí hay púas o espinas, y hay pedicelarios o pies modificados, endurecidos, pero también hay pies ambulacrales. Las espinas pueden inyectar veneno, ya que muchos de estos sí tienen toxinas que pueden ser inyectadas, y esa simetría por lo tanto puede variar por la forma globosa. Tenemos una zona oral con la boca con una estructura masticadora llamada linterna de Aristóteles, y una zona aboral con el ano y usualmente las placas genitales y el madreporito. La linterna de Aristóteles es una estructura masticadora que caracteriza a los erizos. Está formada por 5 placas que usualmente reciben el nombre de dientes, que son utilizadas para triturar a sus presas. Los erizos en algunos casos pueden volverse plaga, sobre todo si son especies invasoras o introducidas. Las galletas de mar o sand dollars también están incluidos en esta clase y mantienen la forma globosa, pero si las consideramos como un globo aplastado o aplanado. Vamos a tener un madreporito y los gonoporos en la parte aboral y una boca en la parte oral. En algunos casos se cree que estas lúnulas o estas pequeñas aberturas tienen una relación con la posición, pero no estamos seguros de su función. Luego la clase Ophiuroidea tiene un disco central definido, pero en los brazos no hay un surco ambulacral, aunque sí hay presencia de pies ambulacrales. Es el grupo más relacionado con asteroideas. Se les llama estrellas quebradizas o estrellas serpiente, ya que los brazos suelen quebrarse fácilmente, y esos brazos pueden ser regenerados. No hay un ano, pero tiene unas bursas que cumplen la función para la excreción. Acá vemos entonces el disco central bien definido y los brazos bastante delgados y enrollados, que son los que les dan el nombre común. A estos también se les llama ofiuros. La clase Holoturoidea es la clase de los pepinos de mar.
En este caso el cuerpo es alargado, es un poco más suave, no tenemos brazos, sí hay pies ambulacrales a lo largo del cuerpo y en algunos casos están transformados en tentáculos bucales. Estos suelen vivir en rocas o grietas y se alimentan de plancton. Pueden llegar a medir hasta 1 metro, pueden ser bastante grandes y tienen una característica llamada evisceración que es utilizada como mecanismo de defensa en el cual lanzan parte del contenido intestinal, es decir, de los intestinos, llamados túbulos de Cuvier, hacia afuera para distraer a un depredador o que el depredador pues se retenga con esos túbulos de Cuvier que luego son regenerados por el pepino y esto lo utiliza para escapar del depredador. Acá vemos entonces los túbulos de Cuvier que están conectados al recto y que son desprendidos cuando son lanzados por este fenómeno de evisceración. La boca entonces está en el extremo frontal y el ano en el extremo trasero. Es el único caso donde no vamos a ver el típico eh, la típica estructura oral laboral. Y sí tenemos un madreporito porque el sistema hidrovascular sí funciona, aunque a veces es interno. Luego vamos al filo hemicordata, antes llamado Enteropneusta, aunque ahora Enteropneusta es solo una clase dentro de Hemicordata. El nombre común es gusanos bellota de encino y suelen vivir en fango marino. Estos poseen hendiduras branquiales y tienen el cuerpo dividido en una proboscis, cuello y tronco, y tienen el equivalente a un filamento de cartílago que en cordados llamamos notocordio. Estos organismos son los que están más relacionados con los equinodermos, pero a su vez con los cordados. Y acá vemos esa cabeza o proboscis que tiene algunos de los órganos importantes como el corazón y los riñones, y este estomocordio. Luego vemos el collar que tiene la hendidura oral o la abertura oral, y vemos entonces las eh, hendiduras branquiales en el resto del cuerpo. Y eso nos lleva a cordata. El filo cordata se caracteriza por 5 innovaciones evolutivas muy características. La primera de ellas siendo el notocordio, que es un cilindro de cartílago firme y flexible que se extiende a lo largo de todo el cuerpo y al cual se adhieren los músculos desde el desarrollo embrionario temprano. Este notocordio entonces le da estructura, rigidez y permite que las estructuras del plano corporal se anclen hacia él y diversifiquen. El cordón nervioso dorsal es un cordón hueco dorsal al notocordio y es diferente a todos los demás porque usualmente los cordones nerviosos eran ventrales. En el caso de los cordados, este cordón es dorsal al notocordio y posteriormente va a formar un sistema nervioso central en los cordados más derivados. Las hendiduras branquiales son aberturas situadas en la faringe que pueden formar aberturas respiratorias y que en un inicio pues tenían también una función para la captura de alimento. La cola postanal es una cola muscular que está posterior al ano, y el endostilo es un surco en la pared de la faringe que produce una mucosidad que ayuda al transporte y captura de alimento. En algunos de los cordados más derivados, como los vertebrados, el endostilo ha pasado a formar la tiroides, que es homóloga o deriva de esta estructura. Dentro de cordata tenemos 3 subfilos. El primero de ellos es cefalocordata. Cefalocordata tiene un cuerpo alargado segmentado con un notocordio presente en todos los estadios, y los anfioxus son los más comunes, o lanceletas también como se les llama. En esta imagen vemos entonces el cordón nervioso dorsal al notocordio, vemos la abertura de la boca, las hendiduras branquiales, en la parte interna tendríamos el endostilo y la cola postanal, que la vemos acá posterior al ano en la figura de la derecha. Esto pues en conjunto tiene las 5 características de los cordados y hace que estos organismos sean
pues uno de los representantes más basales del filo cordata. Luego tenemos el subfilo Urucordata o tunicata, que se caracteriza porque tiene larvas mótiles que expresan las 5 características, pero los adultos experimentan una metamorfosis que los vuelve sésiles, en el cual la estructura es una estructura anclada a un sustrato con 2 sifones, un sifón de entrada y un sifón de salida. Estos todos son marinos, pueden ser coloniales y algunos pueden ser planctónicos, en el sentido de que flotan en la columna de agua formando cadenas largas de estos organismos sin estar adheridos a un sustrato. Esta es la representación de la larva, donde vemos el cordón nervioso dorsal, el notocordio, la cola postanal, el endostilo y las hendiduras branquiales en la parte interna, pero en el adulto vemos solo un sifón de entrada y un sifón de salida. Lo que sucede es que, como vemos acá, hay un proceso de metamorfosis en el cual la cola, que incluye el notocordio y el cordón nervioso, son reducidos, y la parte de la cabeza, donde está la boca, se modifica para formar el sifón de entrada, y donde teníamos un atrioporo, un poro atrial, se modifica para formar el sifón de salida. El sistema digestivo entonces queda conectado a ese sifón de entrada, que va a tener la faringe con las hendiduras branquiales, y luego se conecta a un estómago y un intestino que a su vez se conectan al sifón de salida. Los otros órganos importantes, como el corazón, quedan debajo de toda esta estructura en el tunicado adulto. El subfilo vertebrata se va a caracterizar porque tenemos un esqueleto interno, ya sea de hueso o de cartílago, y una columna vertebral que de alguna manera encierra al cordón nervioso y al notocordio, y recubre el notocordio, dando lugar a la columna. Eso quiere decir que el notocordio desaparece después de las primeras etapas embrionarias y es sustituido por la columna, dejando al cordón nervioso también atrapado dentro de esta estructura. En este caso, el endostilo va a formar otra estructura, como habíamos dicho anteriormente, y la cola postanal permanece en algunos y luego se pierden algunos de estos organismos. Las hendiduras branquiales también permanecen en algunos y luego son sustituidas en algunos otros, pero al menos todo el origen de los vertebrados cumple con las 5 características. Hay varias clases, empezando con los primeros representantes, que son los peces sin mandíbula. Luego evolucionan los peces mandibulados, en los cuales separamos en peces cartilaginosos y peces óseos. A partir de los peces óseos evolucionan los tetrápodos, que son los vertebrados con 4 extremidades. De estos, los primeros en invadir la tierra son los anfibios, que eventualmente dan origen a los saurópsidos y sinapsios. Dentro de los saurópsidos tenemos a los reptiles actuales y a las aves, y dentro de los sinapsios a los mamíferos actuales. Vamos entonces a ir viendo el proceso evolutivo que dio origen a todos estos organismos, y vale la pena mencionar que acá vemos un proceso donde los clados no necesariamente coinciden con las clases taxonómicas, ya que las clases taxonómicas usuales son anfibia, reptilia, aves, mamalia y los peces óseos y cartilaginosos, pero en este caso vemos que sauropsia y sinapsia son clados monofiléticos que incluyen a estas categorías taxonómicas. Bueno, entonces empezando con la superclase Agnata o los peces sin mandíbula, vamos a tener 2 clases actuales: la clase Mixini o los peces bruja y la clase Hiperoartea o las lampreas. Ambos son peces sin mandíbula, con un esqueleto de cartílago, aletas situadas a lo largo de la línea media del cuerpo, es decir, no tenemos aletas separadas, sino que todas van siguiendo la línea media del cuerpo. La piel es lisa y gelatinosa porque las escamas como tal no han evolucionado, y actualmente pues solo tenemos a estos 2 representantes, los mixinos y los hiperoartes. Mixini curiosamente no tiene vértebras, pero se cree que es una pérdida secundaria en su historia evolutiva. Estos son los peces bruja o los mixinos.
vamos a ver que se caracterizan porque tienen 12 aberturas branquiales y van a tener a lo largo de todo el cuerpo estas glándulas de moco, además de los tentáculos alrededor de la apertura oral. Entonces acá vemos los tentáculos, vemos las 12 hendiduras branquiales y las glándulas de moco alrededor de todo el cuerpo. Por otra parte, Hiperoartia o las lampreas se van a caracterizar por 7 hendiduras branquiales, una boca que en lugar de tentáculos tiene púas en forma de dientes en espiral y aquí vemos esa característica de la boca. Estos suelen ser depredadores que se adhieren a la parte externa de los peces y giran para obtener pedazos de tejido del cual se alimentan. A partir de estos hay grupos de peces extintos que existieron y que creemos que dieron origen a los peces más derivados que tenemos actualmente. Uno de los grupos más importantes de peces extintos que conocemos del registro fósil son los Conodonta. Se cree que estos son los primeros vertebrados en los que surge la dentina como un recubrimiento endurecedor y que es precursor de los verdaderos dientes. También tenemos a los ostracodermos, que muy probablemente forman un grupo parafilético, pero que tenían, o que ya utilizaban estas placas de dientes para fusionarlas y formar placas óseas externas que los protegían. Entonces acá vemos un cuadro con la representación temporal y vemos que a partir de el Cámbrico surgen los peces sin mandíbula, los primeros cordados del su filovertebrata, y que los conodontas evolucionaron más o menos en el Ordovícico junto a estos organismos. Es muy probable que los peces sin mandíbula hayan diversificado en muchos grupos que no conocemos, como vemos acá, y hayan sido exitosos durante el Ordovícico y el Silúrico. Sin embargo, en el Devónico vamos a ver que lo llamamos el periodo de los peces porque aquí muchos de los grupos de peces coexistieron y esto representó la extinción de muchos de los peces sin mandíbula gracias a que van a aparecer los peces mandibulados y van a competir contra ellos. Sin embargo, los mixinos y los hiperoartios evolucionan de sus ancestros más adelante y por lo tanto sobreviven a todas las extinciones que no lograron sobrevivir sus otros representantes sin mandíbulas. Entonces la superclase Natostomata representa a los primeros peces mandibulados y dentro de ellos tenemos una clase llamada Placodermos o Placodermi, que también creemos que es un grupo parafilético, pero una de estas ramas es la que dio origen al resto de clases de peces mandibulados. Estos probablemente formaron la mandíbula inferior derivada de los arcos branquiales y uno de cada lado pues migró para formar lo que hoy conocemos como la mandíbula inferior. Estos peces probablemente también tenían las placas óseas en la cabeza y el tórax muy parecidos a los ostracodermos y fueron muy exitosos durante finales del Silúrico y el Devónico gracias a que el registro fósil los representa en un muy gran número de hábitos o de nichos ecológicos y con una diversidad bastante grande, ocupando nichos como filtradores, como organismos de profundidad, como herbívoros, como cazadores, como depredadores tope, entre otros. Entonces, este grupo probablemente representó en el Devónico el punto evolutivo para que todos los otros organismos sin mandíbula empezaran a extinguirse, ya que no podían competir contra los peces mandibulados, y para que los otros peces mandibulados que conocemos actualmente, como los peces cartilaginosos y los peces óseos, surgieran.
Eso nos lleva a la clase Chondrichthyes, que son los peces cartilaginosos, los peces que tienen un esqueleto de cartílago, en el cual el notocordio es reemplazado por una columna vertebral, excepto en las quimeras. La característica de estos peces es que tenemos una mandíbula completa, una mandíbula con dientes que usualmente se reponen o se regeneran, la piel cubierta de escamas placoideas, que son escamas dentadas aserradas, y actualmente tenemos dos subclases, los elasmobranchi, que son los tiburones y rayas, y los holocéfali, que son las quimeras. Estos son los elasmobranquios, tiburones y rayas, y estas son las quimeras o holocéfali. Las quimeras son organismos de profundidad, por eso tienen esa apariencia, los ojos pues modificados, una electrorecepción bastante activa y pues un notocordio que persiste y que no forma una columna per se. Los peces cartilaginosos empiezan su éxito o su diversificación en el Devónico, pero es hasta después del Devónico que realmente se vuelven exitosos y diversifican grandemente. Luego tenemos la superclase Osteichthyes, que es la clase de los peces óseos, y acá es donde entonces evoluciona el tejido óseo como un tejido vivo. Algo que es muy importante entender es que el hueso no es una estructura eh, únicamente mineral, sino que está conformada por células que están vivas y que se regenera todo el tiempo. Entonces, el hueso como un tejido evoluciona en esta superclase de peces, muy probablemente por la adaptación de estos peces hacia aguas que bajan en salinidad, o es decir, aguas poco profundas o aguas continentales, conforme estos peces iban migrando hacia hacia la fractura de los continentes, y por lo tanto se empezaron a adaptar a un ambiente que era osmóticamente muy diferente al cual estaban adaptados. Una de las hipótesis entonces que trata de explicar el origen del hueso como tejido y explica que estos minerales como el carbonato de calcio y los minerales que conforman el hueso empezaron a depositarse sobre el esqueleto de cartílago como una forma de almacenar suficientes minerales para habitar estos ambientes donde no había disponibilidad de minerales, de modo que estas células evolucionaron para liberar hacia el torrente sanguíneo los minerales necesarios y para depositarlos cuando era necesario. Esto entonces representó la evolución de los endoesqueletos como los conocemos, los esqueletos óseos, y eventualmente estos grupos de peces volvieron a migrar hacia las aguas marinas después de que los procesos de extinción del Pérmico sucedieran. Y en este caso tenemos peces óseos adaptados actualmente tanto a agua dulce como a agua marina, y otra característica importante es que van a tener vejiga natatoria que ayuda con la flotabilidad y un opérculo que recubre los arcos branquiales y que permite entonces que el agua pase hacia los arcos branquiales y por acción de movimiento de la mandíbula. Entonces los peces usualmente los vemos moviendo la boca para impulsar agua hacia los arcos branquiales y liberarlas por el opérculo. Estos peces se dividen en dos clases, la clase Actinopterygii y la clase Sarcopterygii. Los Actinopterygii son los peces de aletas con estructura ósea radial. Eso quiere decir que las aletas sí están soportadas por huesos, pero huesos que derivan en forma radial, formando lo que llamamos espinas, entre comillas, y la mayoría de peces pertenecen a esta clase. Los Arcopterygii van a ser peces que tienen las aletas lobuladas, y eso quiere decir que sus aletas las van a formar placas de huesos. Actualmente solo tenemos a los elacantos y a los peces pulmonados, aunque una perspectiva cladística incluye a todos los tetrápodos como peces terrestres. Los Arcopterygii se van a caracterizar porque tienen dos aletas dorsales
mientras que los actinopterillos solo van a tener una aleta dorsal. Acá vemos una representación donde se incluye la vejiga natatoria como parte de los órganos importantes de los peces. Y esta vejiga natatoria, como les dije, va a ser importante porque es un órgano que se llena de aire y que sirve para regular la flotabilidad. Pero más adelante en la evolución de los tetrápodos va a ser importante para la evolución de los pulmones. Entonces, si vemos este diagrama temporal hacia el carbonífero y el pérmico, es cuando estos organismos evolucionan y empiezan a diversificar, y es después del pérmico cuando realmente tienen su boom de diversificación. Entonces, aunque es desde el Devónico que aparecen los primeros ancestros de Actinopterygii, es muy adelante que estos evolucionan y diversifican exitosamente. Los arcopterillos, entonces, como dijimos, tienen dos aletas dorsales, mientras que los actinopterillos una. La cola usualmente también es diferente y las aletas soportadas por los huesos también son diferentes, porque acá forman placas óseas y en los actinopterillos forman estas estructuras radiales como espinas. Los peces con aletas lobuladas surgen en el carbonífero, pero rápidamente se extinguen y pocos de ellos sobreviven hacia el final de la época. Sin embargo, una línea de estos peces, que es la línea de los tetrápodos, desde el Devónico empieza a separarse y va a generar lo que actualmente conocemos como los peces terrestres o tetrápodos. Y eso nos lleva al clado tetrápodo, o en este caso la superclase tetrápoda. Tetrápoda se refiere a 4 pies o 4 extremidades y hace referencia a la evolución desde los arcopterillos, que tenían estas placas de hueso para darle fuerza a las aletas. Entonces vamos a ver que desde un pez completamente cercopterillo como Eustenopteron comienza una carrera evolutiva para adaptarse a aguas poco profundas. Panderictis, que sigue siendo uno de estos peces, tiene las aletas modificadas para arrastrarse en estas aguas poco profundas, pantanosas o lodosas. Y Tiktaalik es considerado el primer organismo anfibio porque vemos adaptaciones tanto en el cráneo como en las aletas y en los huesos torácicos para arrastrarse sobre la tierra por periodos prolongados de tiempo. Y eso no quiere decir que pudiera vivir completamente sobre la tierra, pero creemos que Tiktaalik ya vivía o ya exploraba el ambiente terrestre. Es hasta Cantostega e Ictiostega donde consideramos que estos organismos ya representan el primer grupo de anfibios como tal. Entonces, Ictiostega es el que se considera el primer anfibio porque las branquias habían desaparecido completamente y el pulmón había evolucionado. Pero esta línea de transición entonces es la que nos permite explicar cómo a partir de estos sarcopterillos evolucionaron los primeros tetrápodos. Vemos entonces hace unos 385 millones de años la evolución de los sarcopterillos y el aparecimiento de estos primeros peces adaptados a aguas poco profundas, en pantanos, en zonas inundables o incluso en ríos. Y luego a Tiktaalik hace unos 375 millones de años, ya adaptado para poder movilizarse en tierra por periodos de tiempo. Y es a partir de ese punto, más o menos hace 365 millones de años, que evolucionan Cantostega y Ictiostega como los primeros anfibios. Actualmente la clase anfibia, formalmente llamada Lysanfibia, se caracteriza por tener una piel húmeda, por tener extremidades adaptadas al movimiento en la vida terrestre, pulmones en la etapa adulta, una metamorfosis, ya que la etapa juvenil es todavía completamente acuática,
Y hay tres grupos: los anuros, que son las ranas y sapos; los caudata, que son las salamandras; y los gimnofiona, que son las cecilias. Sin embargo, durante el final del Devónico y durante todo el Carbonífero, existieron otros grupos de anfibios que fueron dominantes en la Tierra durante ese periodo de tiempo. Y estos son los Lepospondili y Temnospondili. Estos anfibios completamente extintos son los que dominaron la Tierra en esos momentos, sobre todo en las regiones aledañas a estas zonas inundables o pantanos o ríos. Estos se caracterizan por haber evolucionado las cuatro extremidades, una cintura pélvica y extremidades ancladas la caja torácica para poder movilizarse formalmente en la Tierra, aunque estos se extinguen muy probablemente en el Pérmico, dando origen solo a los anfibios modernos, que son los de la clase Lysanfibia. Acá tenemos salamandras y cecilias, que son otros de los anfibios actuales. La reproducción de los anfibios tiene la limitación de que depende del agua, ya que los huevos necesitan estar en un ambiente húmedo para no desecarse, ya que la membrana que los recubre no los protege de la desecación ni de la acción de la luz solar, y estos huevos entonces generan renacuajos con branquias que necesitan del agua para sobrevivir. Este renacuajo entonces empieza a formar branquias internas y a generar las cuatro extremidades para convertirse en un adulto que ya tiene pulmones y que ya tiene las cuatro extremidades para movilizarse en la Tierra. Sin embargo, todavía vemos dependencia del agua para la reproducción, un huevo que no evita la desecación, necesidad de cuerpos de agua para depositar los huevos y para que las larvas se desarrollen. Es por eso que el éxito de la invasión a la Tierra para los tetrápodos surge cuando evoluciona el clado amniota. El clado amniota es el grupo de organismos donde evoluciona el huevo amniótico. El huevo amniótico es el huevo que está protegido por una cubierta rígida o un cascarón y que tiene varias capas que protegen al embrión. Esto permitió que los tetrápodos colonizaran el medio terrestre gracias a que se vuelven completamente independientes del agua. Evolucionan a finales del Carbonífero y el huevo amniótico se caracteriza primero porque va a tener un saco de yema que va a proporcionar nutrientes, proteínas, vitaminas y lípidos y agua al embrión. Luego vamos a tener los alantoides, que son una proyección o una prolongación del intestino embrionario que van a tener una función para desechar o descartar los productos del metabolismo. Van a tener una cáscara que protege de la desecación y de la temperatura, pero que permite la difusión del oxígeno, ese cascarón de carbonato de calcio. Y van a tener un corión, que es una capa que protege a todo el embrión, la yema y los alantoides. Además van a tener el amnión, que es una capa que recubre directamente el embrión y actúa como amortiguador. Estas capas en conjunto entonces permiten el desarrollo del embrión independiente del agua, lo protegen, evitan la desecación y promueven que el embrión tenga suficientes nutrientes, que difunda el oxígeno y que pueda eliminar los desechos de forma segura. A partir de ese punto, entonces el clado amniota se separa en dos grupos: los sinápsidos y los saurópsidos. Tradicionalmente la diferenciación entre sinapsia y saurópsida se hace debido a las aberturas que tiene el cráneo o a las fenestras temporales que tiene el cráneo en la parte temporal. Estas aberturas, en el caso de los sinapsios es solo una, en el caso de los saurópsidos son dos. Y sin embargo hay otras razones evolutivas, ya que estas aberturas craneales pueden surgir por otros procesos de desarrollo y a veces crean confusiones.
En el caso de los sinapsios, entonces la abertura de la cuenca de los ojos y la abertura temporal de la fenestra crean un arco llamado el arco cigomático que aún permanece en los mamíferos como una característica de su cráneo. En el caso de los saurópsidos, pues hay dos arcos que también permanecen todavía en muchos de sus representantes. Los sinapsios los fue un grupo de organismos que evolucionó independientemente de los saurópsidos y por lo tanto de los reptiles. Tienen la característica de tener dientes variados y fueron dominantes durante el Pérmico. Tan dominantes que prácticamente llevaron a la extinción a los saurópsidos. Sin embargo, la extinción masiva del Pérmico los afectó grandemente porque eran los organismos más grandes y los saurópsidos sobrevivieron de mejor manera hacia el Triásico. Es por eso que durante el Triásico los sinápsidos se vuelven muy pequeñitos y los saurópsidos comienzan a diversificar y a evolucionar. Eventualmente los sinápsidos van a evolucionar en mamíferos durante la era mesozoica, pero durante la paleozoica, en el carbonífero y pérmico, se les conoce solo como sinápsidos. Los sinápsidos del pérmico eran organismos dominantes, bastante grandes, y que pues colonizaban ambientes continente adentro. Sin embargo, en el Triásico y Jurásico se vuelven organismos muy pequeñitos, estos no mayores del tamaño de perros pequeños o de ardillas inclusive, que usualmente son nocturnos y que viven en madrigueras protegidos de los grandes saurópsidos que comienzan a evolucionar en el Triásico y Jurásico. Estos organismos entonces van a desarrollar otras características que son más parecidas a las de los mamíferos, como el pelaje, las estructuras internas del oído, el, eh, el paladar y otras que ayudaron a que estos desarrollaran sentidos agudizados para poder sobrevivir en estos ambientes y sobre todo para no ser depredados por los saurópsidos. Los saurópsidos entonces diversifican en tres grandes líneas: los lepidosauromorfa, los arcosauromorfa y los testudines. Los lepidosauromorfa actualmente forman el clado de lepidosauria, donde tenemos a los rhincocephalia o tuataras y a los esquamata o lagartijas, lagartos y serpientes. Mientras que los arcosauromorfia forman el clado arcosauria, donde tenemos a los crocodilomorfa, los pterosaurios, los dinosaurios y dentro de dinosauria tenemos a los dinosaurios ornitisquios y los dinosaurios saurisquios. Dentro de los dinosaurios saurisquios están los saurópodos y los terópodos, que usualmente son los dinosaurios carnívoros. Dentro de los terópodos evolucionan las aves como grupo más derivado de este tipo de dinosaurios. Y en testudinas tenemos a las tortugas, tanto terrestres como marinas. Lepidosauромorfa siguió una línea evolutiva independiente durante el Mesozoico, no siendo muy abundantes, pero manteniendo su diversificación de forma independiente. Testudinas de la misma manera originaron su caparazón por un origen fosorial, es decir, que eran organismos que formaban madrigueras o se enterraban, y esa evolución fosorial los llevó a desarrollar un caparazón. Y la arcosauria en el Triásico fue crocodilomorfa el que tomó la dominancia y diversificó. Durante el Triásico eran todos los parientes de los cocodrilos los más exitosos y los más diversos, pero la extinción al final del Triásico dio origen a los pterosaurios y a los dinosaurios como grupos dominantes. Los pterosaurios pues se volvieron los reptiles voladores de la época, y los dinosaurios comenzaron su división entre los ornitisquios y los saurisquios. Los ornitisquios se les llama dinosaurios con caderas parecidas a aves, y a los saurisquios con caderas parecidas a lagartos, aunque vamos a ver que esa clasificación resultó ser contraproducente porque las aves evolucionaron dentro de los saurisquios y simplemente se modificó su cadera más adelante. Como les dije, entonces todos estos son arcosauros. Los crocodilomorfa
evolucionaron en el Triásico, luego se extinguieron y solo son los cocodrilos actuales y sus parientes los que sobreviven. Luego los pterosaurios se extinguieron completamente. En los ornitisquios evolucionaron los dinosaurios como los estegosauros, los paquicefalosaurus, los triceratops, entre otros, todos extintos actualmente. Y dentro de los saurisquios tenemos a los saurópodos y prosaurópodos, herbívoros gigantes, y a los terópodos, muchas veces considerados carnívoros, y también muchos de ellos gigantes, también raptores y otros. Y todos estos extintos, exceptuando las aves, que son los representantes vivos únicos que quedan de estos grupos. La diferencia en las caderas que mencionaba antes es por la posición del pubis y el isquium. El pubis y el isquium están en paralelo en el caso de los ornitisquia, y en el caso de los saurisquia están uno hacia cada extremo. Esto, este tipo de cadera, entonces es lo que en los registros fósiles se utilizaba para clasificarlos como uno o como el otro, pero luego nos dimos cuenta que ese tipo de cadera se modificó en las aves y en algunos dinosaurios avianos por el movimiento al que se adaptaron. Actualmente la clase Reptilia se define solo como organismos que tienen escamas, fecundación interna, un huevo amniótico y pulmones eficientes, pero evolutivamente pues representa toda esta historia de los organismos saurópseos. Actualmente pues dentro de reptiles consideramos a los esquamata, y a los testudines y por supuesto a los cocodrilos. La clase de aves se separa taxonómicamente, aunque ya hemos hablado que filogenéticamente debería estar junto a la clase de reptiles, pero pues la razón por la que se separan es porque las escamas se convirtieron en plumas, evolucionó la regulación de la temperatura corporal, un corazón de 4 cámaras, hubo modificaciones para el vuelo que no solo incluyen los tipos de pluma, sino que también que los huesos se volvieran huecos, que hubiera un solo ovario, que se desarrollaran sacos aéreos adicionales a los pulmones, que la cola se redujera y que la mandíbula con dientes se modificara formando un pico, y que la visión se agudizara. Entonces las aves más modernas vamos a ver que tienen una cola muy reducida o incluso no tienen una cola y que solo tienen un pico sin dientes. Mientras que las aves más basales ancestrales sí tenían la cola larga y pues la mandíbula con dientes. Estas son las aves modernas. Y finalmente llegamos a la clase mamalia, donde pues en el Jurásico y Cretácico y específicamente evolucionaron a partir de los sinapsios, como les dije, primero sustituyendo escamas por un pelaje, generando muchas glándulas a nivel del epitelio, entre las cuales podemos mencionar las glándulas de olor, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, entre otras. Una alta tasa metabólica que permitió que nos volviéramos también termorreguladores, glándulas mamarias para alimentar a las crías y nutrirlas. Con esto evoluciona pues un cuidado parental. Tenemos un corazón también de 4 cámaras que evolucionó independientemente, huesos del oído medio que agudizan nuestra audición, huesos en el paladar que lo fusionan y crean esa estructura, una mandíbula inferior que también está unida con una articulación al resto del cráneo, y vamos a tener una visión con mayor capacidad de ver colores conforme vamos o conforme fueron evolucionando algunos de los grupos de mamíferos. Esto no pasó inmediatamente, pero poco a poco fue evolucionando. Actualmente tenemos 3 líneas: los Prototheria, que son los que también llamamos monotremas, que son los mamíferos que ponen huevos. A pesar de que si ponen huevos, sí tienen glándulas mamarias porque alimentan a sus crías una vez han
eclosionado. Aquí tenemos a los ornitorrincos y a los equidnas. Luego tenemos a los metatheria, que son los marsupiales. Estos se caracterizan porque a pesar de tener un desarrollo embrionario interno, el embrión nace en una etapa muy temprana y termina su desarrollo en una estructura tipo saco llamado el marsupio, que conecta directamente con las glándulas mamarias. Acá tenemos en América pues a todos los eh, organismos parecidos a las zarigüeyas, que reciben diferentes nombres dependiendo del país. Y en Australia pues el grupo más diverso de marsupiales, que incluye a los demonios de Tasmania, wallabies, canguros, koalas, wombats, entre otros muchos. Y finalmente los euterios o los placentarios, que son todo el resto de mamíferos que se caracterizan por tener un desarrollo embrionario dentro de una placenta que se origina a partir del huevo amniótico. Básicamente el huevo amniótico entonces se retiene internamente, pierde el cascarón porque no necesitamos un cascarón ya que está protegido dentro del útero de la madre, y pues mantiene el resto de capas del huevo amniótico. Es el siguiente punto de modificación para la independencia completa del agua. La placenta es un órgano de intercambio de nutrientes y de intercambio gaseoso que permite la conectividad entre el feto y la madre a través de un tejido que conecta los tractos sanguíneos. Entonces vamos a ver que tenemos un corión que participa en ese intercambio de sustancias. Toda la arteria umbilical y el cordón umbilical está rodeado de esa capa protectora que es el corión. Vamos a tener el líquido amniótico dentro de la cavidad o dentro del amnios, que es la capa protectora de todo el feto. Funciona como una barrera de protección que mantiene la temperatura fetal, protege al feto de golpes, entre otros. Y pues no necesitamos una capa de vitelo o yema porque estamos conectados directamente a la fuente de nutrientes, que es el sistema circulatorio de la madre. Ni necesitamos un alantoides porque las venas y arterias umbilicales, que son proyecciones de las embrionarias, funcionan como tal para descartar los desechos hacia la vena uterina y pues hacia el torrente sanguíneo de la madre. Por lo tanto, pues vemos que tenemos las mismas estructuras y lo único que no existe es el cascarón. Un punto importante entonces es que los mamíferos empezaron a dominar después de la extinción del Cretácico en la era Cenozoica, ya que los grandes representantes de los saurópsidos, que eran los dinosaurios, se extinguieron completamente, y fueron las aves y los mamíferos los que diversifican durante la Cenozoica, siendo los mamíferos los más exitosos, llegando a formar la megafauna de la Cenozoica, eventualmente generando mamíferos marinos como los cetáceos, delfines y ballenas, los pinípedos, las focas, leones marinos y demás, y los manatís, pero también mamíferos voladores como los murciélagos, tanto los murciélagos gigantes como los pequeños, y pues una gran gama de mamíferos gigantes que dominaron durante buena parte de la Cenozoica, eventualmente también formando el grupo primates, que es el grupo donde evolucionó nuestra especie, la especie humana, que argumentativamente es el grupo de organismos más exitoso en cuanto a colonización de todos los ambientes terrestres, y pues llevándonos al punto donde estamos actualmente. Un punto importante es mencionar, ahora que acabamos de ver todos los filos de animales, que muchos de los animales fueron exitosos para invadir la Tierra.
Hablamos específicamente de artrópoda y de chordata como dos de los representantes más importantes, pero no fueron los únicos. Los artrópodos mencionamos que los insectos y los quelicerados probablemente invadieron la Tierra antes que los vertebrados, pero también tenemos invasión por parte de los moluscos, por parte de los anélidos y por parte de otros representantes. Hay una línea de crustáceos que son los isópodos, pues varias líneas eh, de moluscos también que invadieron la Tierra. Tenemos dentro de Artrópoda, Chelicerata, Mirápoda, Onicófora y Hexápoda. Y tenemos a los vertebrados. Todos estos, gracias a que tenían una estructura de sostén, ya sea posibilitada por el celoma, por una estructura tipo cutícula o exoesqueleto o por un endoesqueleto, tenían formas de evitar la desecación y de no depender del agua, formas de locomoción, partes bucales para conseguir alimento, un mecanismo de respiración interna que puede ser simple o complejo, mecanismos para desechar los desechos nitrogenados y una reproducción que siempre llega a volverse independiente del agua. Todos estos sistemas que evolucionaron a lo largo de todos estos grupos de organismos los vamos a ver a más detalle en la última unidad del curso, que es la unidad de fisiología comparada, donde vamos a ver cómo poco a poco estos sistemas fueron evolucionando para cumplir estas funciones tan importantes en la adaptación de la vida hacia hacia la Tierra. Con eso terminamos entonces la unidad de animales y nos queda una sola unidad más para concluir el curso. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana.